Buenos días, supervisoras. En la presente capacitación se les va a explicar cómo diligenciar los formatos de la operación y qué recomendaciones a tener en cuenta. Los formatos que vamos a explicar en esta sección son los formatos de basuras, de recolección de basuras. En este tenemos las siguientes recomendaciones. Siempre identificar el nombre del formato, debe ser recolección de basuras, diligenciar la fecha en que se está realizando esta actividad, siempre colocar el nombre del lugar que se recogió el residuo, número de local u oficina que se tiene. Se debe diligenciar en formato militar o colocar AM o PM al lado de la hora. Archivar en un lugar seguro que no se moje, no mojar ni ensuciar el formato, usar tinta de esfero preferiblemente negra para evitar control documental y la firma de la persona que hace la entrega del residuo. El formato se conoce de la siguiente manera: recolección de residuos, la fecha en que se está realizando la recolección y en la casilla nombre del local vamos a colocar, en este caso, el ejemplo es Locatel, el número del local de donde está ubicado en el frente de trabajo, la hora en que se pasó y la firma de la persona que entrega el residuo. Para el formato de baños, lo identificamos con el nombre Control Rutinario de Aseo en Baños, con el siguiente rótulos. Todos nuestros formatos tienen este encabezado: el logo, procedimiento instructivo, el nombre del formato, código, versión y fecha. Siempre se debe diligenciar el nombre del baño, en este caso, un ejemplo: baño mujeres primer piso, segundo piso, baño infantil, baño de hombres, el que aplique. Siempre diligenciar el nombre del cliente, un ejemplo, el centro comercial La Felicidad. Siempre debes diligenciar la fecha en el campo, nunca dejar el espacio en blanco. Si se recogió o se hizo la rutina de aseo el día 12 de febrero, se coloca 12 de febrero del año. Diligenciar en el horario militar o indicar si es AM o PM. La supervisora o coordinadora siempre debe revisar la zona y firmar. Si encontró alguna novedad, retroalimentar a la operaria. Nunca se debe dejar la firma transversal, ya que el formato se omitiría. Y es muy importante tener la última recomendación, siempre tener en cuenta que no puede marcar repaso general y limpieza y desinfección general al mismo tiempo. Si se hace, se debe repetir el formato, ya que es una mala práctica. Como ustedes saben, no se puede hacer repaso general y al mismo tiempo limpieza y desinfección. No es coherente con la actividad. Aquí un pequeño ejemplo de cómo se debe diligenciar. Entonces, como les mencionaba, indicar el nombre del baño. Entonces, baño mujeres primer piso, el cliente. Siempre deben diligenciar el cliente, siempre me lo dejen en blanco. Entonces aquí se les recuerda que deben diligenciarlo. La fecha en que se realizó la actividad, la hora, ya sea formato militar o colocar la hora con indicativo de AM o PM. Marcar lo que realizaron en la actividad, si hicieron repasos, si hicieron descanecado, si colocaron papel higiénico, si colocaron toallas o colocaron jabón. Deben marcar lo que hicieron en la jornada en ese momento. Siempre recuerden que no se puede marcar repaso general ni limpieza y desinfección. Al momento de la supervisora hacer el recorrido, revisar el área, de identificar que se haya hecho bien la labor y si hay alguna novedad la colocamos en observaciones. Si no, debe firmar en el espacio. Nunca firmar transversal porque se debe repetir el formato, ya que por cada casilla la supervisora debe validar que hizo la actividad la operaria. Tenemos el siguiente formato, que es chute de basuras. Este formato lo encontramos con el siguiente indicativo: se llama recolección de residuos, control rutinario de aseo chute de basuras. Tiene el código FOP 018 con su versión y fecha de revisión. Siempre se debe colocar el lugar del chute. Entonces, aquí fue un ejemplo: la ubicación 1 o como se llame la bodega donde esté ubicada. Entonces, bodega de sótano, bodega sótano 1, sótano 2 o como aplique en el lugar de frente de trabajo.
El cliente, siempre colocar el nombre del cliente, en este caso el ejemplo es Multiplaza. De igual manera, colocar la fecha completa, la hora, ya saben, horario militar o formato AM/PM, e indicar qué actividades hizo. Siempre colocar las actividades que realizaron. Nunca me dejen en blanco o marcar solamente una actividad. Entonces, solo hicieron lavado de pisos, no. Debieron haber lavado pisos, canecas o paredes en el momento de la semana. Nombre de la persona que realiza la actividad, Juan Pérez, Carlos Martínez, la persona que esté asignada para hacer esto, y el supervisor o coordinador encargado pues debe validar que realizó la actividad y hacer su firma. De igual manera, recuerden que no deben firmar atravesadas, sino por cada casilla. Tenemos otro formato que es el formato de piletas. Lo encontramos con el nombre control rutinario en piletas, con el código FOP 019. Debemos diligenciar el nombre de la pileta, entonces esta pileta está ubicada en el piso 1, piso 2, piso 3, a veces las asocian con el local que queda al lado, entonces pileta del piso 3, Dollar City, el nombre del cliente, en este caso colocamos felicidad, la fecha, más bien colocar la fecha completa, día, mes, año, hora, debe ser horario normal, AM o PM, o el formato militar. Recuerden que aquí aplica, si se hace repaso no hacemos limpieza y desinfección. El nombre del operario puede ser Marta, Clarita, José. Y la firma del supervisor. ¿Listo? La misma recomendación, no hacer firma vertical, sino la firma por cada celda. Tenemos el formato de control de maquinaria. Lo identificamos con el siguiente rótulo, control de maquinaria FOP 026. Aquí las recomendaciones. Entonces, siempre diligenciar el nombre del cliente, el nombre de la persona que va a usar la máquina, diligenciar el tipo de turno del uso de la maquinaria, diligenciar la fecha que se usó la máquina, día, mes, año, diligenciar la fecha de devolución de la maquinaria a la supervisora o persona encargada de revisar estas máquinas, donde guarden la maquinaria. Siempre diligenciar el espacio de observaciones, ya que se puede evidenciar fallas mecánicas, cables, suciedad, fallas eléctricas o entre otros. Esta es la estructura del formato. Aquí siempre recuerden colocar el nombre del cliente, en este caso Unicentro Girardot, responsable, la persona que está o va a manipular la máquina. Entonces van a manipular un autoscrewer, entonces aquí colocan el nombre de la persona. Entonces, María Pérez, turno en que se está utilizando, en este caso el turno 6 a.m. a 2 p.m., fecha de entrega, o sea, la fecha en que se va a utilizar la máquina y la fecha de devolución. Y las observaciones que deja la persona en este momento. Entonces, cuando ella recibe la máquina y la va a entregar, la máquina está en perfectas condiciones. Entonces, aquí van a colocar, no hay ninguna novedad al momento de entregar la máquina. O por el contrario, van a revisar la máquina y se dan cuenta que no prende. Entonces, van a identificar ahí alguna novedad. ¿Qué se espera de esto? Este formato debe hacerse cada vez que se utilice una máquina. Cada vez que utilicemos un autoscrewer, una hidrolavadora, hombre sentado, hombre de pie, vamos a diligenciar este formato. Recuerden que estos formatos los pueden encontrar en la aplicación, en el botón de información para las supervisoras y coordinadoras, en la carpeta formatos. En este caso, se lo van a encontrar en el formato, la carpeta de operativos. Tenemos el siguiente formato, que es el preoperacional de maquinaria. Este formato está identificado con el nombre Inspección Preoperacional de Maquinaria con el código FSIC 037. Tiene la siguiente sección, nombre del equipo, entonces aquí el ejemplo dice autoscrewer número, placa del equipo, vamos a colocar el número de la placa que tiene este equipo, si la tiene lo colocamos, si no, colocan no aplica. Lugar de inspección, entonces van a colocar bodega de almacenamiento, centro comercial, Ayuelos, en este caso es el ejemplo. Cuando vayan a diligenciarlo, entonces van a colocar bodega de almacenamiento del cliente donde ustedes estén ubicadas. Fecha de la inspección, la fecha en que se está haciendo la revisión de este preoperacional de maquinaria. En este caso es el 13 de febrero del 2023. El área, bodega de maquinaria. Y este formato tiene varias secciones.
donde ustedes deben indicar, leer, en este caso la primera es el cable de los equipos funcionan adecuadamente, van a colocar una X en sí o no aplica de acuerdo a lo que ustedes estén revisando en la máquina, identificar que hay alguna observación. En este ejemplo marcamos no y se coloca la observación de que el cable está pelado y se ven los cables internos. Entonces recuerden que este formato debe ser de la mano del control de maquinaria. Entonces, cada vez que utilicen una máquina, debe haber un formato de inspección preoperacional. Al finalizar la sección de este formato, van a encontrar supervisado por, van a colocar el nombre de la persona que está realizando esta inspección. Entonces, si una operaria va a utilizar una máquina, esta es la persona que va a colocar el nombre y el cargo operaria o supervisora en dado caso, la persona a quien les haga entrega la máquina. Siempre debe estar de la mano una inspección preoperacional con el control de la maquinaria. Si utilizamos o registramos en control de maquinaria 5 veces, debe haber al menos una inspección preoperacional de esa máquina en el periodo que se utilizó. Luego tenemos el formato de reporte supervisor de accidente. Lo identificamos con el nombre de reporte accidente supervisor, con el código FSIC 031. Todos los campos de este formato se deben diligenciar sin omisión de ninguno. Entonces, en frente de trabajo colocamos el nombre del frente de trabajo. Un ejemplo puede ser Centro Comercial Titán, nombre completo del accidentado. Entonces, un ejemplo podría ser María Cruz, el número de su cédula. Entonces, el que aplique, EPS, puede ser Compensar, Famisanar, Salud Total, la que aplique. Esto es ARL, AFP es, mentiras, este es AFP es al Ministerio de Fondo de Pensiones, entonces puede ser Porvenir, Colpensiones, Colfondos, fecha de nacimiento de la persona, dirección de residencia, teléfonos de contacto de la persona o un familiar, hora de almuerzo o descanso de la persona accidentada, entonces 1 de la tarde, 2 de la tarde. Recuerden que en formato AM, PM o militar. El cargo de la persona accidentada y en qué turno se accidentó. 6-2, 2-10, turno de la noche, compensatorios, el horario que tengan los sábados, entonces, en el turno que aplique. Fecha del accidente, entonces se ocurrió, no sé, el día 13 de febrero, entonces vamos a colocar 13 de febrero del 2023, hora del accidente, entonces 2 de la tarde, PM o 14:00 en horario militar. Estaba realizando su labor habitual, ustedes indican si sí o si no, marcan el espacio aquí en sí y aquí en no, en dado caso que el accidente haya sido por una labor dentro de las actividades asignadas marcamos sí, si no es una actividad asignada, pues marcan no. Si marcan sí o marcan no, aquí dice cuál, entonces van a escribir qué actividad está realizando. Este es limpieza de baños, limpieza de escaleras, traslado de elementos de una zona a otra, de acuerdo a lo que haya sucedido. Lugar exacto donde ocurrió el accidente, entonces puede ser baño del primer piso, zona sur, o sótano 1, sótano 2, escaleras del primero a segundo piso. Entonces aquí es muy importante la información detallada. Partes del cuerpo afectada, pueden colocar si se lesionó un pie, entonces qué pie, entonces pie derecho, o muslo, gemelo, pantorrilla, tobillo, indicando qué parte del cuerpo y de qué dependencia, izquierda o derecha. Luego sigue descripción del accidente. En este espacio van a escribir todo lo que pasó. Entonces, la señora se encontraba realizando limpieza de escaleras en la zona sur, la escalera eléctrica que conecta del segundo al tercer piso por la zona de epoxi, se encontraba limpiándola y se enredó al momento de hacer esta actividad y se cayó de rodillas. Algo muy detallado sobre toda la actividad. ¿Qué elementos de protección tenía al momento del accidente? Entonces van a mencionar qué elementos tenía puestos, entonces guantes, tapabocas, botas o zapatos, monogafas,
peto, todo lo que tenía puesto para ejercer su labor. Hubo personas que presenciaran el accidente, van a marcar sí o no. En este caso sí es un testigo. Si había una persona que vio el accidente y podemos recopilar la versión, marcan sí. Si no, ninguna persona que pudo observarla, marcan no. En dado caso que marquen sí, van a colocar el nombre del testigo en este espacio, el cargo en dado caso. Si es visitante, si se pudo lograr tener la versión del visitante, pues colocan aquí visitante, el número de cédula. O si es de pronto una persona de seguridad, pues colocan aquí el nombre de la persona de seguridad y el cargo, guarda de seguridad. Y si se tiene la cédula, se plasma acá. Descripción del testigo, entonces aquí en estos espacios van a colocar lo que dice el testigo. Entonces yo vi a la señora fulanita realizar la actividad de limpieza en escaleras y la vi que hizo un movimiento hacia atrás. Entonces todo lo que diga el testigo lo van a colocar acá. Finalmente dice firmas del trabajador con sus datos. Entonces, en este espacio aquí en blanco van a colocar la firma del trabajador, el nombre del trabajador, en este caso que es el accidentado, cédula de la persona, cargo y fecha que ocurrió el accidente. Y aquí frente de trabajo. No olviden que este espacio es muy importante porque pues llegan muchos reportes y hay veces que no colocan de qué frente es y no sabemos a quién va asociado. De igual manera, el responsable del reporte va a ser el supervisor o coordinador. Recuerden que este formato debe subirse al aplicativo. Cada una tiene en sus teléfonos. Tenemos el formato de inspección de dotación y EPPs. Lo identificamos con el código OT-SIC 022. Se debe diligenciar todos los campos del formato. La firma de la supervisora o coordinadora no debe atravesar el formato, debe ser en cada casilla. Recuerde que este proceso también se puede realizar por el EPP en el botón de inspección de dotación y EPPs. En dado caso que por el punto se requiera en físico, diligencia en este formato. Entonces, ¿qué campos tiene este formato? La fecha, entonces la fecha en que realizaron la inspección, el nombre de la persona que van a inspeccionar, el número de cédula, que si inspeccionaron la dotación, entonces marcan una X en los elementos, en este caso el ejemplo es una X en camisa, pantalón y botas. Aquí nos pregunta si la operaria aporta los elementos indebidos como aretes, manillas, cadenas, relojes o anillos, y pues aquí se coloca la observación. Si vieron eso, pues colocan ahí que la operaria, en este caso Claudia Ortiz, usaba elementos como aretes y manillas. Si no los portaba, estaba haciendo bien su labor, entonces colocan no porta ninguno de estos elementos. La siguiente pregunta es, ¿la operaria tiene las uñas largas o con esmalte? Aquí la operaria tiene las uñas como deben estar, sin esmalte y cortas. En dado caso que se identifique la novedad, pues se comarca aquí en observaciones. Ustedes escriben en puño y letra qué observaciones se identificaron con respecto a las uñas. Y si vieron algo adicional, aquí lo complementan en el espacio de observaciones. Y la supervisora firma. Recuerden que este esquema está también en el aplicativo. Entonces, siempre se debe diligenciar. No lo olviden, esto no es si queremos, esto se debe diligenciar siempre cada mes. De tal manera que todo el mes se pueda revisar que inspeccionaron a todos los elementos de cada operario, de cada turno. Continuamos con el formato de entrega de PPs y dotación. Se identifica con el código FSIC 023 y se llama entrega de elementos de protección personal y dotación. Siempre se deben marcar todos los elementos, todos los espacios. No me deben dejar ningún espacio en blanco, de acuerdo a lo que vayan a revisar. Si la persona es nueva, deben marcar X en la casilla de ingreso y una X en cada elemento que le entregó. Si le entregó otro elemento que no está en la lista, debe escribirlo en la casilla otros. En la casilla de fecha de entrega debe marcar la fecha en que entregó estos elementos a la persona. La persona que recibe debe firmar con puño y letra para certificar que lo recibió. Este formato debe subirse al aplicativo en el botón correspondiente. Y recuerde que si entrega elementos por desgaste o pérdida, debe marcarlo según la casilla y no dejar en blanco o indicar que todo es ingreso. Como les menciono, el formato tiene la siguiente estructura. Aquí hay un ejemplo. Como les menciono, entrega elementos de protección personal y dotación con el código FSIC 023.
Tiene las siguientes casillas, entonces fecha, vamos a colocar el mes y el año, nombres y apellidos, entonces los nombres y apellidos de las personas que le vamos a entregar los elementos, la cédula de estas personas. Aquí hay un ejemplo, entonces María Cruz ingresó al punto como persona nueva, van a marcar, si es persona nueva, ingreso, y van a marcar los elementos según lo que le vayan a entregar. Entonces los elementos que tenemos dentro de este formato son gafas, tapabocas, guantes de nitrilo, guantes rojos, guantes negros, guantes de látex, full face, careta, monogafas, petos plásticos, slinga, arnés, casco, guantes de ingeniería, botas de seguridad, botas de caucho con punta de seguridad, impermeable y traje Tiber. Si alguno de estos no está, de los que vaya a entregar, lo escribe aquí en otros. Entonces, en este ejemplo, es una persona que ingresó nueva, entonces marcamos X en ingreso y le vamos a entregar gafas, tapabocas, guantes rojos y guantes negros. Esto quiere decir que es una operaria de aseo. Entonces, vamos a marcar una X en esos. Fecha de entrega, la fecha que van a realizar la entrega, entonces fecha puntual y la firma de la persona que se le está entregando. ¿Listo? No firman ustedes, sino la persona que se le está entregando. Entonces, otro ejemplo, aquí nombre, cédula, es una persona que perdió sus elementos y se le va a entregar guantes negros. El tercer ejemplo son por desgaste y le entregaron guantes rojos y botas de caucho. Todos deben colocar fecha y firma de recibo de la persona que recibe. ¿Listo? Tenemos otro formato, que es el formato de lección aprendida. Este formato lo identificamos con el código F6029. Este documento se debe diligenciar cada vez que se tenga un accidente. Este documento es el soporte de la charla que dio la persona accidentada, todo el personal relatando cómo fue su accidente y qué recomendaciones da para que no hacerlo de nuevo, que no suceda de nuevo. Este documento debe subirse a la app. Cada vez que suceda un accidente, lo debemos diligenciar y subirlo al aplicativo. Diligenciar en un formato militar o AM o PM. Este es un ejemplo. Entonces, así es la presentación del formato. Entonces, se llama lección aprendida con el código F6029. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Datos del accidente. Entonces, ¿cuándo ocurrió el accidente? Colocamos la fecha. ¿En qué ciudad ocurrió? ¿En qué horario? ¿Qué cargo tenía la persona? Datos de la lesión, entonces, tipo. ¿Qué le pasó? Entonces, aquí en este ejemplo, tronchedura de la pierna derecha. Entonces, una tronchedura, una raspadura, una caída. Entonces, van a ser muy concretos y específicos en esta parte. Luego nos dice parte del cuerpo afectada, pierna derecha. Descripción descrita del accidente. Esto debe concordar con el reporte del accidente que hizo el supervisor en el formato que vimos anteriormente. Entonces, tal cual lo que escribe esa persona, se escribe acá. Luego, condiciones inseguras y actos inseguros. Condiciones inseguras son los elementos o las cosas que ocasionaron ese accidente por infraestructura. Entonces, si de pronto había un hueco en el piso, si estaba sin señalización, si había falta de iluminación. Entonces, eso lo colocamos en condiciones inseguras. Y actos inseguros es que la persona de pronto saltó y se resbaló, pasó por el parqueadero sin su chaleco reflectivo o hizo la actividad como no debió haberla hecho. En este caso, el ejemplo, hablar mientras pasamos por una zona peligrosa. Entonces, eso es condición y eso es acto. Recomendaciones y lecciones aprendidas. Entonces, aquí van a colocar lo que la persona indica que se debe hacer para que no vuelva a suceder este tipo de accidentes. Y finalmente, nombre de la responsable de la persona que dio la lección aprendida. Entonces, en este caso debe ser el nombre de la persona que se accidentó y su firma. Luego tenemos el formato de charlas de seguridad. El formato de charlas de seguridad tiene ese mismo nombre para identificarlo. Tiene el código F6038. Este documento se debe diligenciar todos los días según el cronograma de charlas y según la necesidad de charlas adicionales que él requiera. La intervención para aclarar procesos y recomendaciones frente a situaciones.
Este documento debe diligenciarse cuando haga trabajo de alturas, antes de empezar labor, cuando hay un accidente. Recuerden que cuando hay un accidente siempre se debe hacer charla de seguridad, ya que esto valida que todo el personal estuvo asistente a la lección aprendida. Este documento se debe subir a la app. Esto tenemos un botón para que suban las charlas de seguridad de acuerdo a cada punto. La hora se debe hacer en formato militar o AM o PM. Información clara de lo que se va a dar en la charla y subir la foto de manera legible y no borrosa. Entonces aquí esto es un ejemplo, como les dije, charla de seguridad, el código F5038, el área, entonces cliente Paseo Villa del Río, la hora que se hizo la charla, la fecha que se hizo la charla, quien dictó la charla, en este caso puede ser supervisora coordinadora, y en el caso de accidentes, es la persona que se accidentó y la firma de la persona que está liderando la charla. Aquí en asuntos tratados van a colocar todos los temas que hablaron en esa charla. Generalmente son charlas de 5 minutos, máximo 10, donde pueden hablar de condiciones inseguras, pueden hablar de uso adecuado de PPs, puntualidad, atención al cliente, todos los temas adicionales al cronograma que se tiene charlas de seguridad que ustedes lo encuentran en el aplicativo. Estos son los espacios que se tienen, entonces deben colocar nombre y apellido de la persona, la firma, y aquí marcan qué les pareció la charla. Entonces una carita feliz, una carita seria y una carita triste. ¿Qué quiere decir? Que la charla le pareció bien, regular o mala. Entonces la persona debe marcar de acuerdo a la carita. Y esos serían todos nuestros formatos.